El mensaje que tengo para ustedes hoy es viviendo como libres esclavos de Dios. Y mismo desde el título suena un poco contradictorio. Entonces quiero que vayamos un poco a través de dos conceptos que nos van a ayudar de qué es lo que estamos hablando. Hay cosas que son contraintuitivas y hay otras cosas que son contrainstintivas. Las cosas que son contraintuitivas tienen algo que ver más con lo que es algo cognitivo, algo del conocimiento, es basado en el conocimiento. Las cosas que son contrainstintivas son estas, miren, es actuar en contra de nuestros instintos. Por ejemplo, si usted va en el avión, ¿qué le dicen cuando le están dando los anuncios? Que en el caso de una emergencia, las máscaras de oxígeno van a bajar, pero que usted no ayude a alguien que está a su lado, puede ser su propio hijo, sin primero haberse puesto la propia máscara. O sea, eso es algo contrainstintivo, porque el instinto de la madre, ¿qué es? Atender a su hijo primero. Pero si quiere hacerlo bien, tiene que poner su propia máscara primero. Eso es algo contrainstintivo. O por ejemplo, si usted va manejando su auto en un camino, en una ruta que está, digamos, con hielo, que está patinosa, y de golpe el auto empieza a girar. Usted quiere que eso pare. ¿Y qué es lo que va a hacer? Usted dice, quiero que esto pare. ¿Qué es lo que para las cosas? El freno. Piso el freno. Es lo peor que puede hacer. En definitiva, para usted estar, preocupado por su seguridad y poder hacerlo de una manera correcta, tiene que ir y actuar en contrainstintivamente. No pise el freno en un caso así. O, por ejemplo, hay un incendio que empieza. ¿Qué es lo que instintivamente usted siente de hacer? Abanicarlo para apagarlo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Alimentándolo. En definitiva, ¿qué se aprende de eso? Que hay cosas que tenemos que hacerlas contrainstintivamente. Ahora, las cosas contraintuitivas tienen que ver con las cosas que sabemos. Entonces, por ejemplo, miren esto. Tito 1:2 nos dice, Dios no puede mentir. Y uno inmediatamente dice, pero entonces, entiendo que Dios no mienta, pero el tema de que diga que Dios no puede, entonces eso habla de algo que es una imperfección de Dios. En nuestra mente reaccionamos contra algo que Dios no puede hacer, pero al revés, eso es una perfección de Dios. Pero a lo que voy es que es algo contraintuitivo. O, por ejemplo, Hebreos 6:18 también nos dice, es imposible que Dios mienta, porque Dios no puede mentir. Pero eso no hace que estemos hablando de una imperfección en Dios. Pero muchas veces reaccionamos contra eso. Es algo contraintuitivo. Creemos que, no, eso es una imperfección, no puedo aceptarlo. Pero bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas que son contraintuitivas, que tienen que ver con cosas que sabemos, cosas del conocimiento, pero que debemos entenderlas contrariamente a lo que inicialmente tenemos la reacción de creerla. Y hoy, conforme vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 16 y 17, estamos llevados a ese punto donde somos desafiados de una manera contraintuitiva de entender que la verdadera libertad viene cuando somos esclavos. Por eso digo, es contraintuitivo. La verdadera libertad del cristiano se encuentra en su esclavitud a Cristo. Esto le ayuda a manifestar una vida de sumisión hacia Dios y sumisión hacia las autoridades de las que hemos estado hablando en los últimos mensajes. Hoy veremos el mensaje titulado Viviendo como libres escogidos, libres esclavos de Dios. Estamos estudiando 1 de Pedro 2, 16, 17 y les leo. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y en este mensaje veremos dos puntos.
Viviendo como libres esclavos de Dios requiere que tengamos un sometimiento voluntario a Dios. Y esto lo vamos a ver en el versículo 16. También requiere que entendamos que debemos tener una vida de sumisión. Entonces vemos la vida de sumisión en el versículo 17. En estos dos versículos Pedro nos enseña que nunca somos tan libres como cuando somos esclavos de Cristo. Y lo bueno, hermanos, es que al aplicar este principio, esto nos sirve para hacer el bien delante del mundo inconverso. Un mundo inconverso que necesita ver cómo nosotros vivimos esta libertad que tenemos en Cristo. Entonces, necesitamos aprender el sometimiento voluntario a Dios. Y esto lo vemos en el versículo 16. Y este es nuestro primer punto. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Y la preocupación que tiene Pedro acá, hermanos, no está simplemente en que las acciones externas que se nos pide que hagamos, que esas acciones externas no estén solamente conformadas por una cuestión de que estamos obligados, que no sea una sumisión forzada a las autoridades, como él nos está diciendo, que no nos forcemos a someternos a estas autoridades establecidas por Dios. Como toda acción que es requerida del cristiano, de usted, de mí, el apóstol pone atención a las motivaciones que están informando, impulsando, llevando adelante desde nuestro corazón las acciones que cometemos, que hacemos con respecto a la sumisión a la que nos presentamos. Esto es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan algo y lo hacen a regañadientes. Pero obviamente el padre o la madre deben trabajar ¿en qué? En la actitud con la cual estos niños están obedeciendo. Y Dios quiere lo mismo con nosotros. La mera obediencia externa carece de honra. Entonces, ¿cómo es que los creyentes deben someterse? Deben someterse como personas libres que no usan su libertad como excusa para la maldad y que al mismo tiempo están actuando como esclavos de Dios. Y para poder entender esto de una manera más clara y más profunda, nos vamos a tomar un tiempo para exponer estos pensamientos. Y vamos a comenzar estudiando dos palabras que transmiten lo que Pedro está comunicando acá, porque son dos conceptos importantes en este versículo 16 que nos proveen el contraste entre la libertad y la esclavitud. Y necesitamos, hermanos, ver cómo es que Pedro está usando estos conceptos para poder saber qué es lo que él nos está diciendo. Y un primer concepto que tenemos que ver es el concepto de la libertad. ¿A qué se refiere Pedro con esto? Miremos esta palabra libertad, que en griego es la palabra eleutheria. En el pensamiento greco-romano del siglo I, tiempo en el que Pedro está escribiendo, esta libertad no se refiere a la habilidad de hacer lo que uno quiere. No, expresa las cualidades virtuosas internas de la persona. La cultura en la que estaban los recipientes de la carta de Pedro entendía esta supuesta paradoja como algo normal de ser libres siendo esclavos. ¿Por qué? Porque ellos entendían el concepto de un esclavo libre. Y nosotros tenemos que entender eso para entender qué es lo que Pedro está comunicando. Y Pablo comunicó también en varias epístolas lo mismo. Este concepto de la libertad tenemos que entenderlo a la luz de cómo lo entendía la primera generación de cristianos. Entonces, lo que Pedro está enseñando aquí es que la lealtad a Dios debe gobernar la vida interna de la persona, sin importar las condiciones externas que esta persona está enfrentando. Tiene que ser algo donde la sumisión brota de un corazón que está entregado completamente a Cristo. El tema de la libertad del cristiano en el Nuevo Testamento es tratado en varios versículos. Por ejemplo, el Señor mismo habló de esto. Si ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Él dice: si ustedes permanecen en mi palabra,
verdaderamente son mis discípulos. Y luego en el 32 le dice el famoso, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El apóstol Pablo también, escribiendo en Romanos 6:18, habla de esta libertad que tenemos en Cristo, y él dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y préstele atención a esa palabra, siervos. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el año 49 después de Cristo, esto es 15 o 16 años antes de que Pedro está escribiendo la carta que estamos estudiando, le escribe a los Gálatas, que curiosamente está en Galacia, que es una zona también del Asia Menor, a donde Pedro está escribiendo la carta que estamos estudiando, y Pablo en Gálatas 5:1 dice esto: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y luego en el 5:13 lo remata, sonando de una manera que es muy similar a cómo suena el apóstol Pedro en Primera de Pedro, 15 años después. Él dice, Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y Pedro en el 16 dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Ese es un concepto que tenemos que entender, el de libertad, ser libres. El otro concepto que nos va a ayudar a entender qué es lo que Pedro comunica aquí, es el concepto de esclavo. Miremos ahora esta palabra, esclavo, que en griego es la palabra doulos. Esta palabra doulos se hizo muy conocida. Obviamente, aquí en América, en Estados Unidos sobre todo, doulos o esclavo es una palabra que está cargada con un tinte muy negativo debido a lo que se ha vivido con la esclavitud, mayoritariamente la esclavitud proveniente de África. Pero con respecto al uso de la palabra, doulos, cuando es usada para describir la relación de Dios con sus hijos, quiero que veamos dos aspectos positivos del uso de la palabra. O sea, cuando Dios usa doulos, esclavos, en lo que tiene que ver con nuestra relación con Él, tiene dos aspectos muy positivos. Porque la descripción bíblica que prevalece sobre lo que es la relación del cristiano con Jesucristo es la de esclavo-amo. La preeminencia en el Nuevo Testamento es la idea de que los cristianos pertenecen a Jesús como sus douloi o esclavos y por tanto sus vidas ofrecen a Cristo, este Señor resucitado y exaltado, toda la gloria que Él merece en la manera en la que ellos viven. Ahora bien, curiosamente, ustedes van a notar que en nuestras Biblias en español, muchas traducciones modernas traducen doulos, en vez de traducirlo como esclavo, lo traducen como siervo. Y lo más llamativo de esto es que en el idioma griego hay al menos como media docena de palabras que se podrían usar en vez de usar siervo para, digamos, hablar de la palabra doulos o traducir doulos. Porque la palabra doulos nunca en el idioma original se, digamos, traduce como siervo, siempre es como esclavo. Ahora, miremos un poco esta palabra doulos. ¿Qué significa? Bueno, cuando consideramos, por ejemplo, una de las autoridades máximas en lo que es el lenguaje griego, el diccionario teológico del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos ahí? Nos explica todos los términos griegos de cómo es usado en la Escritura y nos dice que doulos se usa ya sea para describir el estatus de un esclavo o una actitud que se corresponde con la de un esclavo. No solamente el estatus, sino la actitud. Y la actitud se refiere al estar sirviendo como esclavo. Este es un servicio que no es un servicio opcional para aquel que lo hace, sino que quien realiza este servicio, sea que le guste la tarea o no, lo hace. ¿Por qué? Porque está sujeto como esclavo a una voluntad ajena, que es la voluntad de su dueño. En otras palabras,
no tiene opción. Este término doulos acentúa lo que es la dependencia del esclavo a su señor. Entonces, para darle un poco más de claridad, ¿en qué se diferencia un esclavo de un siervo? Porque estamos viendo ahora la palabra, el contraste y el término de esclavitud. Bueno, ¿en qué se diferencia? Si bien las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algunas cosas, hay una distinción que es crucial entre las dos. ¿Y cuál es esta? Los sirvientes se contratan, en cambio los esclavos se poseen. Hay una gran diferencia. Por eso nosotros somos esclavos de Cristo. Somos doulos de Cristo. Somos poseídos por Cristo. Pero en esa esclavitud a Cristo es que encontramos la más grande y profunda e increíble y beneficiosa y disfrutable libertad. Es en Cristo que somos verdaderamente libres. Ahora, ¿qué es lo que caracterizaba a un siervo? Los sirvientes, por ejemplo, tienen un elemento de libertad porque ellos pueden elegir en qué trabajan y para quién trabajan. La idea de servidumbre, en un sentido, mantiene cierto nivel de autonomía propia. La persona todavía tiene derechos personales también. Entonces, hay una gran diferencia entre siervo y esclavo. Y vamos a ver, porque lo que estamos tratando de ver es por qué las Biblias, sobre todo modernas, traducen la palabra doulos, en vez de traducirlo como esclavo, lo traducen como siervo. Y como verán, un siervo no pertenece, el esclavo pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué caracterizaba a un esclavo? Los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad, ni autonomía, no tienen derechos. En el mundo grecorromano, los esclavos se consideraban una propiedad. Si usted era, por ejemplo, un granjero, un esclavo era como un buey, era como un animal, al punto que a los ojos de la ley se lo veían como cosas, no como personas. Ser esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. En el mundo grecorromano en el que escribe Pedro, habían aproximadamente 6 millones de esclavos. Muchos llegaban a la esclavitud por distintas razones, a veces por deudas o a veces cruzadas militares, que en un sentido, en vez de matar a esos soldados, era algo que mostraba misericordia. No los mataban, pero eran tomados como esclavos. Pero el punto es este: ¿por qué entonces, si es tan distinto el concepto de esclavo con el concepto de siervo, por qué se traduce en la mayoría de las traducciones bíblicas, en vez de traducir esclavo, que somos esclavos de Cristo, se traduce que somos siervos de Cristo? Bueno, esto está históricamente ligado a la lengua latina, al latín. A finales de la época medieval era común traducir esa palabra griega doulos con la palabra en latín servus. Y es aquí que algunas de las traducciones más antiguas del español, influenciadas por esta versión latina de la Biblia, traducían doulos como siervo, pues era una traducción más natural de servus a siervo. Esa es una de las razones de por qué vemos en nuestras Biblias siervo y no esclavo. Pero hay otra razón, y es que en el siglo XVI, tanto en Europa como luego en las Américas, el término esclavo generalmente representaba a alguien en cadenas físicas o en prisión. Y esto difería muchísimo de lo que está comunicando acá el autor grecorromano, o sea, el autor que él escribe a esta cultura grecorromana acerca de la esclavitud. Acá no estamos hablando de esclavos que están encadenados. No, eran personas comunes y corrientes que servían, tenían sus trabajos, pero pertenecían a alguien. Es entonces que los traductores de las Biblias, las primeras versiones al español, tomaron por una palabra con la que se sentían mejor representada lo que la esclavitud grecorromana en su cultura estaba, representando. Pero por eso es que Pedro usa este adjetivo, esclavo. Esta realidad de que somos esclavos
Él dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Pedro elabora su carta usando este lenguaje. Él dice, dulos, esclavos de Dios. Porque Pedro no quiere que sus lectores crean que una sumisión extensiva a las autoridades tiene que ser restrictivamente opresiva o que lo tienen que hacer por obligación, sino porque ellos son esclavos de Cristo. El apóstol les comunica que la verdadera libertad es consistente con la obediencia a la voluntad de Dios. Y esto va para nosotros también. Dios nos llamó a libertad, pero recuerde que somos esclavos de Él. Esclavos del amo más amoroso que existe. Debemos someternos voluntariamente como aquellos que disfrutan la libertad en Cristo, o sea, debemos someternos por causa del Señor. Esta sumisión es voluntaria, no solamente nos sometemos porque queremos evitar el castigo, sino que lo hacemos por causa del Señor. Y aquí Pedro pareciera enfatizar que la sumisión es hacia personas que están en el gobierno, o sea, no solamente al gobierno como algo abstracto, como algo frío, removido de personalidad, no solamente se refiere a que debemos someternos a las autoridades, a las instituciones, sino a la parte humana de esas instituciones que le da dirección a estas instituciones. Nos sometemos a personas que están en autoridad. Y de nuevo, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque el cristiano alcanza la verdadera libertad cuando viene a Cristo y comienza una vida de servicio abnegado a Él. Y a no ser que lo veamos de esta manera, no vamos a poder someternos voluntariamente, pero por causa del Señor, a aquellas autoridades que tienen cara, nombre y apellido, y hacerlo de una manera que les beneficie, porque estamos glorificando a Dios en la manera que estamos viviendo. Y esto es lo mismo que Pablo expresa en 1 Corintios 7:22. Escuchen cómo lo pone él. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y Pedro ya nos había dicho esto en el 1:18, ¿no? Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Fuimos redimidos, dice. Ahora, ¿a qué se refiere ahí? Redimidos es ser rescatados de la esclavitud y parece contradictorio. Es que somos redimidos de la esclavitud del pecado para venir a la esclavitud, a la libertad en Cristo. O sea, fuimos rescatados de ser esclavos del pecado y las tinieblas para ahora ser esclavos de Cristo y su luz admirable. Los creyentes se someten a las autoridades humanas porque ellos son siervos libres de Cristo, quienes desean emplear sus libertades de acuerdo a las reglas establecidas por Dios para el trato con los gobernantes que han sido establecidos por Dios. Así que pensemos en algunos tipos de libertades que los cristianos gozamos. Escuchen esto, porque estamos hablando de que somos esclavos de Cristo, pero gozamos de libertades. ¿Cuáles son? Ya no tenemos la obligación imposible de ganar el favor divino a través de nuestra obediencia perfecta. Sabemos de que no podemos obedecerle perfectamente. Cristo lo hizo por nosotros. Eso es un beneficio que tenemos como esclavos de Cristo y eso nos da libertad para entrar delante del trono del Padre Celestial y decirle, Abba, Padre. Dice Hechos 13:39, ya que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, Cristo, todo aquel que cree es justificado. ¿Qué otra cosa, qué otro beneficio tenemos? Ya tenemos libertad del pecado. ¿Sabe que si usted quiere, usted no peca? El poder del pecado ha sido destruido por Cristo, porque ha sido crucificado con el viejo hombre, Romanos 6. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Pero hay otra libertad que gozamos en Cristo, como esclavos de Él. Gozamos de la libertad del poder del pecado, como les digo. Romanos 6, 6 y 7, si usted lo quiere buscar ahí, esta es una de las mejores noticias que usted puede recibir hoy y le va a alentar a vivir como un libre esclavo de Dios. Y este sometimiento voluntario a Dios que estamos aprendiendo en el versículo 16 va a ser en un sentido corroborado por lo que vamos a leer ahora, porque gozamos de la libertad del poder del pecado. Dice Romanos 6, versículo 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Déjeme que le pregunte, ¿ha muerto usted a su vida pasada? ¿Ha muerto usted al pecado? ¿Es de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5, 17, una nueva criatura en Cristo? El pecado no tiene poder sobre usted. Eso es libertad, al ser esclavo de Cristo. Y es, hermanos, lo que Pedro está comunicando también acá. Él necesita balancear los conceptos de sumisión y libertad para asegurarse que los cristianos están enfocados y balanceados en sus vidas. La sumisión no debe ser tal que les haga perder la libertad que tienen en Cristo. Sí, nos sometemos, pero como libres en Cristo. No debe ser una sumisión de un carácter legalista. Tener un listado de cosas que no hacer y creyendo que si no las hacemos ganamos el favor de Dios. No, eso es legalismo. Lo que hacemos y cuando luchamos contra nuestro pecado lo hacemos en el poder de Dios, lo hacemos en obediencia, pero dándole la gloria a Dios. No debe ser una sumisión de carácter legalista, no debe ser tomado como un justificativo tampoco para la esclavitud. Pero a su vez, los cristianos no deben caer en una actitud libertina, donde la libertad sea usada para aceptar un pecado impuesto, sea por la sociedad o por el gobierno. O bueno, la cohabitación está bien, hay millones de habitantes que lo hacen. Entonces, voy a vivir con la mujer que digo amar, pero no me caso. No, eso es pecado. No importa lo que la sociedad diga, eso deshonra a Dios. Eso no muestra que hay un compromiso con Dios, con la persona con la que se elige. Eso es simplemente usar algo que la comunidad y, digamos, la sociedad acepta como algo que vamos a aceptar nosotros también para justificar el mal. Donde la libertad sea usada para aceptar un pecado que es impuesto por la sociedad, por el gobierno, o a veces puede ser un pecado de índole personal, algo preferencial. Hermanos, la verdadera libertad, la verdadera habilidad de elegir lo que queremos hacer viene de Cristo, viene de la libertad que Él nos da. Así que, y viene paradójicamente, ¿saben de qué manera? Con una sumisión total a Dios, como siervos y esclavos que somos de Él. Obviamente, algunos se preguntan, ¿cómo podemos decir que disfrutamos una verdadera libertad si es que somos esclavos de Dios? Y es que la libertad cristiana está claramente delineada en la palabra de Dios. Los cristianos, bajo ninguna circunstancia, tienen libertad para pecar. Dios define claramente cuál es la libertad que le da a sus hijos. No tienen libertad para pecar. Y tal vez usted está diciendo, bueno, es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Esa es la libertad para mí. Crecí en un país donde mi bandera dice libertad o muerte. Bueno, déjeme que le conteste. Si eso es así, usted lo que está manifestando es que quiere vivir en esclavitud del pecado. Porque todo lo que el hombre quiera, apartado de Dios, es pecado.
No importa lo que sea. Lo que usted quiera vivir apartado de Dios, eso es pecado. Por más de que sea que va a dar $7 millones de donación a un orfanato. Si usted lo quiere hacer apartado de Dios, ¿sabe qué es? Es pecado, porque usted lo hace para su gloria. Ahora, usted elige o es esclavo del pecado o esclavo de Cristo. Y en Cristo, es solamente en Cristo que usted será verdaderamente libre. Lo que leímos en Gálatas 5:1 y Gálatas 5:13. La verdadera libertad cristiana es tal que es ese estado en el que el creyente crece exponencialmente al ver que sus deseos cumplidos en Dios. Cuando el cristiano está alineado a los deseos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Esos deseos del cristiano son cumplidos por Dios. Es lo que vemos en el Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Mis delicias están puestas en Dios y porque me deleito en Dios, Él me concede las peticiones de ese corazón que está deleitado en Dios. Hay conformidad, estamos alineados con lo que Dios ama y quiere. Y es entonces que el cristiano va a desear ¿qué? Agradar a Dios, y Dios le va a dar todo lo que el cristiano desea, porque lo que el cristiano desea es para la gloria de Dios. Y es entonces que el cristiano va a desear la luz admirable de Cristo y va a desear servirle apasionadamente. Y eso es exactamente lo que Dios desea para el cristiano. La libertad que tenemos dado que le servimos al Rey del Universo. ¿Ha pensado en eso? ¿Usted le sirve al Rey del Universo? ¿No hay molécula donde sea en la galaxia que usted quiera pensar que Dios no esté en control de eso? Él es el Rey del Universo y usted le sirve al Rey del Universo. Entonces, esta libertad que este Rey del Universo nos da, no debemos usarla como un pretexto para no respetar a aquellos que Él ha puesto a cargo nuestro. Autoridades, gobernantes, reyes, presidentes, esta vez lo voy a decir bien, alcaldes, no voy a decir mayor, perdónenme, alcaldes, hay que respetar a los alcaldes también. Hay que respetar ahí al que está, digamos, haciendo los tickets de tráfico. Si usted se pasó en el estacionamiento 20 minutos y le pusieron un ticket, esa persona que está ahí, en un sentido, está representando a Dios, es una autoridad que pone sobre nosotros. Nosotros nos sometemos porque queremos ser buenos ciudadanos y también sabemos que la libertad de humanos, en Romanos 6, versión en una manera metafórica, para expresar la intención de querer cubrir algo con intenciones negativas. Dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El tipo de cobertura es cubrir pecados en el sentido de perdonar pecados, no permitir que esos pecados nos distancien al aplicar el amor, pero no cubrir o usar la libertad como pretexto, como cobertura para la maldad, no. La palabra maldad ahí habla de lo que es la cualidad de lo malo, o sea, tenemos que evitar eso. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, porque ahora hemos sido libertados por Cristo, somos libres esclavos de Dios. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nos enseña el versículo 16? Que de acuerdo al Nuevo Testamento, la verdadera libertad significa que somos libres para hacer lo que es bueno y correcto. Por lo tanto, podemos concluir que únicamente los esclavos de Cristo son verdaderamente libres. Entonces, si esto es así, para poder vivir como libres esclavos de Dios, debemos presentar este sometimiento voluntario a Dios y debemos ver cómo ese sometimiento voluntario a Dios se traduce en una vida de sumisión. Y es lo que el versículo 17 nos muestra. ¿Cómo nos sometemos entonces? Bueno, Pedro en el versículo 17 continúa expandiendo en su idea de cómo los cristianos deben vivir una vida irreprochable delante de los inconversos. Recuerden el contexto de lo que estamos estudiando. Y lo hace con 4 expresiones en el versículo 17, expresando cómo los cristianos deben expresar y manifestar esa libertad en Cristo. Y este es nuestro segundo punto. Honren a todos.
amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Nuestro segundo punto es la vida de sumisión. Los siervos de Dios tienen diferentes obligaciones hacia la sociedad en la que viven. Y aquí Pedro está concluyendo esta parte con instrucciones acerca de las autoridades que nos gobiernan. En un sentido, hermanos, es como si Pedro estuviera, digamos, leyendo el Proverbio 24:21, la primera parte del Proverbio 24:21, porque el Proverbio 24:21 dice esto, miren, hijo mío, teme al Señor y al Rey. ¿Vieron? Las dos cositas van ahí, juntas. Y Pedro concluye sus instrucciones acerca de las autoridades, proveyéndonos 4 imperativos, 4 mandamientos, que están ahí en el versículo 17. Los cristianos deben vivir bien, dando a cada tipo de relación lo que le corresponde. Respecto a estos 4 imperativos, miremos esto. Mucha tinta se ha volcado a dilucidar cómo es que se relacionan uno con otro. Si usted está ahí en el versículo 17, por favor, mientras miramos esto, esté atento a lo que ve en el versículo. El primero de los imperativos está en un tiempo auristo, que no es tiempo presente. Empecemos por eso. Y los 3 restantes en tiempo presente. Por lo que muchos estudiosos de la palabra se han inclinado a creer que los últimos 3 mandamientos elaboran en el mandamiento general de honrar a todos. Ahora, el problema con eso es que estaríamos incluyendo a Dios en ese grupo y eso es muy improbable. Entonces, otra manera de entender qué es lo que hay en esos 4 mandamientos es que el primero y el último, fíjense, el primero ¿cuál es? Honren a todos. El último, honren al Rey. Bueno, de que el primero y el último se enfocan en preocupaciones seculares, dicen algunos. Mientras que los 2 del medio se concentran en preocupaciones cristianas. Amen a los hermanos, teman a Dios. Bueno, puede ser. Ahora, hay otra posibilidad de ver que los 2 primeros imperativos, honren a todos, amen a los hermanos, se refieren a los 2 grupos sociales que están en tensión, ¿no? Y los 2 últimos, teman a Dios y honren al Rey, se refieren a las autoridades que están en tensión. Puede ser que sea así, ¿no? En estos momentos estamos estudiando que hay una tensión, estos cristianos están siendo, digamos, perseguidos, siendo en un sentido apartados de lo que es la sociedad, se les está pidiendo y se les está alentando a estar firmes ante la hostilidad. Entonces sí, puede ser que lo que están en tensión es honren a todos y honren al Rey, puede ser eso. Ahora, hay otra manera también, y es entender que Pablo enseña que todas las personas deben recibir el respeto y la honra que se merecen, pero que los creyentes deben ser amados. Dios debe ser reverenciado y el emperador debe ser honrado. Entonces, no importa qué es lo que usted elige, que prefiere, como para ver esos 4 mandamientos en categorías, todos pueden ser, en un sentido, ¿no? Ahora, miremoslos uno por uno, para poder entender cómo es que se expresa esta vida de sumisión y ser libres que viven, digamos, en libertad como esclavos de Dios. El primer mandamiento es honren a todos. Todo ser humano es creado a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Entonces es lógico que el apóstol Pedro nos diga esto, basándose en Génesis 1:27. O sea, este sería un mandamiento inclusivo, hombres y mujeres. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que es consistente con el llamado del creyente que él honre a todas las personas. Y tenga esto en mente. ¿A qué se refiere con honrarlos? Bueno, honrar en este caso significa tratarlos con gran estima y de gran valor, como una persona de gran importancia. Aun cuando hablamos de pecados muy visibles de muchas personas en la sociedad, debemos entender que debemos, como criaturas de Dios que son, darles el honor y la honra que merecen. Y la mejor manera de hacerlo es con amor, compartiendo el Evangelio.
que los va a librar de cualquier tipo de pecado al que ellos están siendo, digamos, esclavizados. Así que, sea que una persona está afiliada a nuestro partido político favorito o no, sea que comparta nuestra nacionalidad o no, sea que le guste las cosas que a nosotros nos guste o no, debemos extender respeto y honor a todos aquellos que nos rodean. Esa es una manera bien tangible, bien concreta de glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. A veces actuamos como esos aficionados en los estadios, como cristianos. No sé si ha ido al estadio alguna vez a ver fútbol. Están ahí, ¿no? Está por ahí ese hombre conocido con un carácter impecable, ¿no? Y que llega al estadio y se transforma. Y le da rienda suelta a sus emociones, insultando a todo el mundo, gritando aberraciones a todo aquel que se encuentra en el lado contrario de sus gustos y preferencias. Es común escuchar insultos y todo tipo de referencias inaceptables acerca de las madres, las hermanas, las hijas de los jugadores contrarios. Cuando quien está esbozando esos insultos es alguien quien también valora muchísimo a las mujeres de su propia familia, ¿no? Son un tesoro para él, mi madre, mi hermana y todo. Pero cuando llega al estadio se transforma. O sea, el mismo calmado y pensante empresario que trata a todo el mundo cordialmente en el ámbito de su empresa, en el estadio se convierte en un energúmeno que contradice completamente sus propias convicciones en la vida. Y a veces, lo que quiero decir es que nosotros como cristianos nos olvidamos de honrar a todo el mundo. Es como que sí, creemos en el ámbito de la iglesia, estamos bien. Sabemos que tenemos que respetar, que vivir esta vida de sumisión como libres esclavos de Dios implica que respetemos a todos. Pero luego estamos mirando un programa de televisión y vemos a aquel que tiene el cosito del arco iris y les damos a matar y los condenamos y los queremos ver en el infierno ya. No estamos honrando a Dios en eso. Oremos por ellos, intercedamos por ellos. Y si el Señor nos presenta la posibilidad, presentemos el Evangelio. ¿Ven cómo a veces nosotros los cristianos no damos la talla? Porque créanme una cosa, que el Dios que los salvó a usted todavía les está dando, al mantenerlos vivos, la oportunidad de ser salvos. Entonces, ¿qué queda en nosotros? Honrarlos como criaturas de Dios que son, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, de ahí es que sale esta analogía que hice con el hombre que va al estadio. En su empresa, excelente. Luego llega al estadio y el cristiano, la iglesia, excelente. Luego va a la vida real y a no ser que sea un cristiano que va con la Biblia siempre bajo el brazo, no quiere a nadie. Tengamos cuidado con eso. Entonces, muchas veces hacemos lo mismo, hablando mal, despotricando contra el carácter también de muchos políticos y personas que no se ajustan a nuestros valores cristianos. Vamos ahora con amen a los hermanos. Este mandamiento indica una obligación mayor hacia los hermanos. Obviamente aquí hay un incremento en el honor. El honor se incrementa. A ese honor se le agrega el amor fraternal o el amor ágape que debemos tener entre hermanos. Y ese amor ágape es un amor que sirve. Este tipo de amor será el tema de una explicación más detallada que el apóstol Pedro nos va a dar cuando en el capítulo 4, versículos 7 al 11, él va a expandir en el tema, cómo debemos amar a los hermanos. Y al grupo que Pedro se refiere son los creyentes. Cuando él les dice acá, bueno, amen a los hermanos, está hablando de los creyentes, aquellos que comparten la vida de Cristo en el seno de la iglesia local. Estos cristianos vuelven a ser exhortados a tener un amor sincero de hermanos, como lo hizo en el 1:22. Y esto puede ser algo que hable acerca de cuán difícil es mostrar el tipo de amor de hermanos en Cristo. Entonces, recordemos esto, que debe ser un tipo de amor abnegado y entrañable, donde un grado especial de compromiso debe estar en acción. Debemos estar comprometidos con la vida de nuestros hermanos. Somos guarda de nuestros hermanos. Y este amor real y tangible que está siendo demostrado en la congregación es la expresión vívida
de que estamos viviendo esta vida de sumisión que Pedro nos dice, que nos ayuda a mostrarle a la sociedad de que el cristiano es aquel libre esclavo de Dios. Este es el mismo tipo de amor que se nos pide que debe ser manifestado hacia la familia de uno. Nuestros hermanos en Cristo son nuestra familia espiritual en Dios. En los tiempos del primer siglo, y sobre todo para estos creyentes que están viviendo en Asia Menor, en el siglo I, ellos eran una minoría en la sociedad. Por lo tanto, este vínculo de amor que Pedro está pidiendo que tienen que demostrarse y vivir unos con otros, era esencial para que ellos sobrevivieran, porque ellos necesitaban este cuidado del uno por el otro para sobrevivir en esa sociedad que los perseguía, los odiaba, les quitaba oportunidades. Y Pedro expresa esto en el 1:22. Él dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y también expresa esta necesidad de amar a los hermanos en el 3:8. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y en el 4:8 también expresa lo mismo. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora hay otro mandamiento que nos da ahí. Es el tercero: teman a Dios. Y aquí Pedro pone las relaciones en perspectiva. A los creyentes no se les dice que teman al Rey y honren a Dios, sino lo contrario. Los cristianos son siervos de Dios, ¿no? En este sentido, esclavos de Dios, no son esclavos del gobierno. Evidentemente siempre habrá una autoridad superior sobre estos gobernantes que Dios pone por encima nuestro. Y Pedro ya ha dicho eso durante momentos cruciales de su ministerio apostólico. Luego de ser arrestado y luego de comparecer ante el concilio, recuerdan en Hechos 4:19, el apóstol Pedro manifiesta esto mismo que está ahora escribiendo a estos cristianos en Asia Menor. Él dice en Hechos 4:19, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. O sea, Pedro claramente sabe de que él es un esclavo de Dios, no del gobierno. Y la vida de sumisión del cristiano es vivida bajo estos parámetros. Respetamos al gobierno siempre y cuando el gobierno no nos obliga a hacer algo en contra de Dios. Pedro repite este mismo concepto en el 5:29 de Hechos, cuando dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Pero en este tercer mandamiento, Pedro nos indica que tenemos una obligación mucho mayor que en las anteriores. Los cristianos no solo deben honrar, sino amar a Dios y temerle. Porque si bien respetamos y honramos a las autoridades, no les tememos con ese temor que es un temor solamente para Dios. Pero sí tememos a Dios. Esta idea de temer a Dios ya había sido compartido por Pedro en el 1:17, cuando se nos pide que nos conduzcamos con temor y temblor en esta vida. Pedro nos recuerda de que Dios es mucho más grandioso e importante que el rey que nos pide, el honor, o al que se nos pide honrar. A veces, hermanos, es necesario recordar que Dios es el juez que va a disciplinar y vindicar a su pueblo. O sea, y lo digo esto porque a veces usted dice, pero es imposible ante la maldad del gobierno, ante la maldad de este rey, o bueno, no tenemos reyes nosotros, pero de este gobernante. Pero recuerde que Dios es el que está en control completamente de todas las cosas. Y si bien es cierto que Dios es nuestro Padre Celestial, nunca debemos olvidarnos de que a Dios, ahora hablando, nuestra relación con Dios, ¿cómo debemos tratar a Dios? Con reverencia y honor. Algo que no se nos pide, que debemos tratar a otros a la misma altura que debemos tratar a Dios. Nunca debemos hacer nada de nuestra comunión e intimidad con Dios, algo que afecte esa intimidad con Dios,
Nunca debemos buscar algo que rebaje ese estatus en esa comunión con Dios. Nunca debemos tampoco usar como excusa que tenemos esta comunión con Dios para rebajar también, digamos, el respeto y el honor que tenemos que tener por otros. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando vemos este tercer mandamiento, teman a Dios, es que debemos recordar, Dios es Dios y nosotros sus criaturas salvadas y redimidas por su Hijo. Así que, en definitiva, vamos a ver el último ahora. Honren al Rey. Este mandato dado a creyentes es dado a creyentes que se encontraban en circunstancias muy adversas. No podemos compararnos nosotros como estamos a como estaban ellos. Y esto nos lleva a entender a que nosotros no tenemos ninguna excusa para no someternos a nuestros líderes gubernamentales, aún a aquellos a los que nosotros consideramos malvados y que son, digamos, no amados precisamente por nosotros. Aún este tipo de gobernantes deben ser, digamos, objeto de nuestro honor y respeto. Y como vimos, Pedro ya había dado las pautas de esto en los versículos 3 y 14. ¿Qué queda claro de todo esto, hermanos? Que al analizar estos 4 mandamientos, hay una progresión evidente en cuanto a quién se le debe honrar más. Dios está por encima de todo con el pedido de temerle, luego a los hermanos se los debe amar y al rey se lo pone al mismo nivel que a las demás personas. Y esto comunica también que los reyes y las autoridades no están por encima de Dios. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Qué nos sirve? ¿Qué hemos aprendido hoy entonces? Bueno, es algo que debemos intencionalmente aplicar a nuestras vidas. ¿Debido a qué? A la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas, debido al Evangelio de Cristo, estos principios que estamos viendo de que debemos vivir como libres esclavos de Dios, es algo que debemos aplicar. Porque es el Evangelio de Cristo lo que produce una conducta marcada por la integridad. Y esta integridad en la manera de vivir del creyente será evidente aún para el más necio y malvado de los gobernantes. ¿Y qué es lo que esto logra cuando estos malvados y necios gobernantes ven esto? Esto hace, hermanos, que el Evangelio no solamente transforme la vida del individuo, sino que el Evangelio termine beneficiando a toda la sociedad. Hay mucho que tenemos por hacer para Dios en esta comunidad acá en Milford. Entonces mi pregunta es para usted. ¿Está usted siendo un testigo responsable del Evangelio de Cristo basado en su estilo de vida? ¿Hay algún pecado específico del que se tiene usted que arrepentir a modo de caminar de una manera que honre a Cristo? ¿Hay alguna área en su vida en la que debe trabajar para estar en línea con la palabra de Dios? Recuerde, y le aliento con esto, que nunca somos más libres que cuando somos esclavos de Cristo. Así que, si ha estado luchando contra eso, creyendo y queriendo ser un ser independiente, cuando el único ser independiente es Dios, entonces, que sea bienvenida esta exhortación, que sean bienvenidos estos principios de saber de que como libres esclavos de Dios, nunca somos tan libres ni lo seremos que cuando vivimos bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación. Ayúdanos a vivir bajo tu señorío, sabiendo que somos esclavos tuyos, pero si esclavos, posesión tuya. Te damos gracias, porque tú eres quien define lo que es la verdadera libertad. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes en esas áreas en las que todavía estamos luchando para poder vivir glorificándote, para que nos ayudes en esas áreas donde todavía nos cuesta someternos a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, sea en el gobierno, sea en la ciudad, sea en el condado, sea en la iglesia. Ayúdanos, Señor, para glorificarte como libres esclavos que somos de ti.
Oramos en el nombre de Cristo. Amén.